Buenos días. Historia del orgasmo y la familia. Qué interesante título, ¿no? El que nos convoca en esta ponencia. Yo, desde que tengo uso de la razón, escucho que la familia es la trampa en la cual caemos los hombres, fundamentalmente. Ahora veremos que las mujeres también. Y dije primero los hombres porque es al ser hombre lo que más escucho, o lo que más escuché son las versiones de mi abuelo, mi papá, los amigos, los vecinos, en donde en mi experiencia, en lo que yo escuchaba, yo nunca escuché que un hombre me diga: Esteban, puedo tener una mínima duda de un hombre que falleció hace unos 2 años, que era vecino mío. Que un hombre me haya dicho: Esteban, casate porque en la familia está la satisfacción y la realización del hombre. Creo que una vez un hombre me dijo, y lo recuerdo ahora, pero lo dejo eso. Bien. Y yo soy, en cierta medida, una excepción al tema. Yo en la familia, yo estuve mucho tiempo soltero y cuando me casé, mi vida cambió. Yo siento realización, pero no quiero hablar de mí. Perdón por eso, ¿sí? Estoy un poquito engripado. Bien, pero en el punto neurálgico, si yo a cualquier hombre, cualquier vecino, le preguntara si el matrimonio es una cárcel, ¿por qué lo es? ¿Por qué sentí? La mayoría de nosotros, la mayoría de esas personas, de esos hombres, diría: porque no me puedo manifestar sexualmente. Es decir, que nosotros los hombres, al poco tiempo de casarnos, nos damos cuenta de que somos distintos a las mujeres. Entramos con un sueño. Entonces decimos, si ahora, por ejemplo, cuando yo era chico, buscábamos, la sociedad todavía buscaba una mujer virgen, es decir, que te casabas, incluso el hombre se postulaba virgen, se casaba y con el sueño de realizarse sexualmente. Hoy en día, que se volvió un poco más liberal, los hombres, por regla general, creemos que vamos a sentir satisfacción sexual todo el tiempo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el noviazgo somos satisfechos, pero cuando nos casamos, al poco tiempo nos damos cuenta de que nuestras mujeres son distintas, de que no buscan el placer como lo buscamos nosotros. Y no pasa el año o los 2 años en que la relación, lo comprendemos en los hechos, no es de igual a igual. Pronto los hombres tenemos que conformarnos, en el mejor de los casos, con migajas que nos tiran nuestras mujeres, como el pan a las palomas, y conformarnos con eso. Es una fuente neurálgica de conflictos y muchas veces causa del rompimiento de las relaciones, de la familia y del desastre familiar y cultural que estamos viviendo hoy en día. Es decir que la concepción del mundo, de las relaciones, de la familia que yo poseo antes de casarme y que me impulsan al casamiento,
dan de bruces contra la realidad que después vivo dentro del matrimonio. Y quiero aclarar acá que yo no soy de esas personas que repiten lo que leyó en algún libro. Yo les estoy hablando básicamente de mis observaciones y mis experiencias personales. Es cierto que los hombres caemos en esa realidad. Y desde mi concepción del hombre, yo pregunto, si esa mujer que es mi mujer, no es esto algo personal, ¿sí? Yo siempre dejo mi familia y fuera de esto, ¿sí? Y a mi mujer, a la que respeto con profundidad, la dejo fuera. Pero hago estas preguntas para ir metiéndonos en el tema. Los hombres, cuando nos encontramos con esa realidad, a ver, nosotros tenemos muchas necesidades para colmar. Vamos a hablar desde cuando estamos dentro del matrimonio. Por ejemplo, necesitamos no tener frío. Buscamos abrigo, tenemos leña, buscamos no tener hambre. Salimos a trabajar y tenemos la comida. Y así hay muchas cosas, muchas necesidades para satisfacer. En lo particular, el hombre también tiene en sí mismo impreso la necesidad que es paralela al hambre, es decir, de una naturaleza similar al hambre. El hambre, por ejemplo, nosotros comemos, estamos bien, estamos tranquilos, serenos, pero a las pocas horas comenzamos a volver a sentir nuevamente hambre. Es decir, que tenemos que calmar otra vez el hambre. Con la sexualidad ocurre lo mismo en el hombre. Tenemos relaciones con nuestras mujeres y nos sentimos bien. Y esto no es puramente sexual, sino que la relación nos colma emocionalmente, nos da seguridad y nos trae al centro de la familia. En palabras actualmente resaltadas, la relación sexual que nos brinda nuestra mujer nos empodera en la familia. Bien, es decir que, bien, hasta ahí, anoche tuvimos relaciones, hoy estoy sereno, le preparo el desayuno porque me siento muy satisfecho. Desde ahí en más, el deseo comenzará a crecer. Nuevamente comenzará a crecer hasta que nos comienza a incomodar. Necesitamos hacer el amor. La mujer que es despierta se da cuenta de eso. La mujer que se maneja por instintos y por razonamiento, no solo por ideas y razonamientos, se da cuenta y se brinda al hombre. Cuidado con esto, cuidado con esto. Pero eso no suele pasar. ¿Por qué? Porque al matrimonio llegamos muchas veces confundidos. Las mujeres también, los hombres también. Y hay puntos en que sentimos necesidad y queremos forzarlas a ellas. Y ahí obtenemos el no. Generalmente ese es el punto de partida, la chispa que va a destruir nuestro matrimonio. Pero ¿por qué pasa esto? Yo necesito en este caso apurar todo porque no quiero hacer un video tan largo y siempre tengo en la mente el hecho de que la memoria de mi celular no sea suficiente. En fin, vamos a esto. Lo que leemos, lo que nos dicen, lo que nos cuentan, los relatos que escuchamos hacen que nosotros concibamos el mundo de una manera, la realidad, la familia, la amistad, de distintas maneras, la concepción. Y muchas veces esa concepción lo vemos hoy en día cuando hay
corrientes ideológicas que cambian la historia, que mienten, que tergiversan, que interpretan los hechos que descubren que ocurrieron parcialmente y los interpretan a su manera ideológica. Por eso es el hecho de que hoy se da una batalla ideológica. Bien, la mujer, esto casi todo lo que dije es desde un punto de vista masculino y se entiende porque soy hombre. La mujer entra al matrimonio de un modo distinto. ¿Por qué? Porque no busca el sexo en primer lugar. Nosotros sí, ya estamos viendo que hay una gran diferencia. Pero nosotros cuando éramos chicos no teníamos idea, por lo menos acá en mi pueblo, era un pueblo rural, de cómo funcionaban esas cosas. Nuestros padres no nos contaban, pero cuando empezamos a leer nos tiraban, oh, la mujer tiene el orgasmo. Yo recuerdo cuando leí, si no me equivoco, esto no tiene, lo que hablo no tiene rigurosidad histórica ni científica. Creo que era un libro de un escritor que se llama Andahasi. Creo. Y él escribió una historia sobre una mujer y hablaba del orgasmo, que ya no recuerdo muy bien el argumento. Entonces, comenzaban a imponer la idea, escúcheme bien, estoy hablando de idea, no de realidad, la idea de que la mujer también lograba el orgasmo. Entonces, eso pasó mucho tiempo y yo empecé a sacar conclusiones básicas. Y quiero que ustedes vengan conmigo en estos temas. Si la mujer siente el orgasmo, el placer, ¿por qué no hace tanto, por qué no busca tanto el sexo como el hombre? Imagínense ustedes eso. Si ella logra el orgasmo y yo ahora vamos a ver algo. Y yo también el orgasmo, porque si busco en el diccionario qué significa orgasmo, la definición, pueden buscarla ustedes, equipara al hombre y la mujer, ¿sí? Es lo mismo. Ahora sí, mi mujer siente lo que yo siento, el matrimonio sería lo mejor para mí. Sin embargo, no es así. La realidad está negando lo que nos están vendiendo. Bien, si voy a la definición, hay una equiparación. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a sospechar de que nos están vendiendo gato por liebre. No podemos equiparar la eyaculación masculina con la femenina. Tenemos que hacer diferencia. Y esta explosión del orgasmo no es muy antigua. Comenzó acá en 1800, 1900 particularmente, según lo que estuve viendo. Uno de los primeros que habló del orgasmo, del placer femenino, fue Sigmund Freud, que también tenía ciertas inclinaciones pervertidas. Bien, pero Freud, creo que uno de sus libros fue publicado en 1905. Era reciente. A ver, y antes a lo largo de la historia, nunca hubo una mujer que diga, hey, yo eyaculo como los hombres. Sí, pero eran etapas oscuras. ¿Cuándo se escribió el Kama Sutra? El libro que yo tengo, que yo compré en mi pasada la adolescencia. Se escribió creo que en el 200, comenzando nuestra era. Y eso se recopiló de textos más antiguos, de 800. Ahora, ¿por qué digo el Kama Sutra? Porque a lo largo de la historia había harenes, más allá de el cristianismo, que en ocasiones, no siempre, porque el cristianismo se adaptaba a las sociedades, lo mismo que los musulmanes. En una zona te decapitaban por inmoral y en otra existían harenes. En esos harenes
ninguna mujer pudo decir, hey, me encanta hacer el amor porque siento el orgasmo, porque eyaculo como los hombres. Siempre que se habla de orgasmo, son los hombres los que están hablando de eso. Vamos a hacer un poquito de historia. Fíjense una cosa, y síganme con esto. Hace 2 millones de años, supuestamente, y esto siempre según lo que nosotros, que los estudiosos, el ser humano encuentran, ¿no es cierto?, vestigios y demás. El hombre empezó a ser tal, ¿no es cierto? Pasó de un primate a hacerse hábil en tirar piedras y demás. Bien, hasta ese entonces, ¿cómo sentía la mujer el sexo? El hombre, y lo intuyo como cualquier animal, donde sin ser vulgar, donde podía, lo hacía, ¿sí? El hombre, y eso usted lo ve en los toros, en los cuatíes, en los perros. Somos, por definición, oportunistas. Y muchas veces seguimos siéndolo, a pesar de la civilización. Porque no encontramos mucho sexo a lo largo de nuestras vidas. Qué interesante eso, ¿no? Pero ¿cómo sentía el sexo la hembra de ese primate que después se convertiría en mujer en esos tiempos? Sentía como las perras, las osas, las zorras, las bisontes. Tenían su ciclo, ¿sí? Cuando llegaba a su momento más fértil, los machos empezaban a sentir y se acercaban, luchaban entre sí. El mejor macho ganaba y tenía relación con la hembra. Bien. Después hubo una evolución. Fue evolucionando. Ahora, vamos a ver en qué momento podemos situar el origen del orgasmo. Cuando la mujer, la mujer ya humana, ¿no es cierto? No, ahí utilizamos distintos términos. Pasó de hembra a mujer. De hembra a mujer. Cuando en la evolución esta mujer empezó a sentir orgasmo en cualquier momento, no solo en esa etapa en donde todo su cuerpo se preparaba para recibir lo que después le haría tener hijos. Bien. Hubo, evolutivamente hablando, momentos significativos en la historia. Por ejemplo, el hombre, el prehombre, el Homo habilis, salió de África, se fue caminando, pobló el mundo entero. Pero unos seguían en sociedades en donde tenían que recolectar y con eso sobrevivían. Otros, como nuestros ancestros, los ancestros que después se convertirían en el hombre blanco, fueron al norte, blanquearon sus pieles, pero en ese frío, y llamativamente este es un detalle al que nunca he escuchado referirse a los antropólogos, pero por ahí, ¿no es cierto?, por mi falta de conocimiento. Cuando el hombre, que más tarde sería hombre blanco, iba poblando los lugares más fríos del planeta, tuvo que cambiar algunas formas esenciales de ser. Cuando había calor, por ejemplo, cuando hacía calor ¿no es cierto?, en los lugares cálidos de donde provenimos, la mujer tenía hijos. Los hijos a los 3 años pasaban a la comunidad, no porque había una idea, sino porque no había frío, sobrevivían, porque ese era su ambiente natural. En cambio, cuando el hombre, después llamado indoeuropeo en general, iba al frío, esa actitud
esa actitud, si ellos dejaban ir al hijo, el hijo moría de frío, moría de hambre, porque en el invierno no había de qué sustentarse. Bien, en ese punto hubo un acto realmente revolucionario y probablemente hecho por una mujer. La mujer tuvo un hijo, bien, lo iba criando como la mona a su monito, lo iba criando, después tuvo otro hijo. Pero el hijo mayor tenía ya 2 o 3 años, caminaba bien, ya era robustito. Era hora de que se vaya. Y esa mujer dijo, no, si ese hijo se va afuera, muere de frío, queda acá. Fíjense que ya hay una diferencia con el mono. El mono, como todos los animales, cuando empiezan cuando se embarazan, rechazan al otro hijo, al hijo mayor, que tiene que ir a formar parte del entorno. Esta mujer dijo no, y ese fue el puntapié inicial a la civilización. Pero no nos alejemos del hecho sexual. En ese punto había frío. La mujer con la panza habría que caminar kilómetros para buscar un poquito de comida. Morían aquellos que esa gente veía, que eran sus vecinos, morían de hambre. Y la mujer, que ya tenía 2 o 3 hijos a su cargo, fíjense cómo cambió la evolución. Esa mujer se puso en contra de la naturaleza y dijo, no, ese hijo no se va, a pesar del impulso. Y fíjense cómo en este punto nacen los conflictos humanos con los que actualmente lidiamos. Bien, pero ahora ¿cómo hacemos? Afuera hay frío, la mujer está, el hombre que se acostó con ella, se va. Ella va a morir de hambre, sus hijos van a morir de hambre. Entonces, esa mujer, que no necesariamente fue la misma, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una cuestión evolutiva. Y siempre les recomiendo que lean el libro de Darwin, El origen de las especies. Eso les dará una visión distinta de las cosas. Entonces la mujer se dio cuenta que si no retenía a ese hombre que traía la comida, ella moriría de hambre y peor aún, morirían sus hijos también. Digo peor aún porque la mujer tiene ese espíritu de sacrificio que la caracterizó siempre a lo largo de la historia y que muchas veces, no pocas veces, salvó a la civilización. Entonces la mujer le dijo al hombre, escucha, si te quedás, si me traes comida para mí y mis hijos, vas a tener todo el placer que vos quieras. Este punto hizo que se creen las familias, que sobre esas familias se establezca la civilización. Fíjense una cosa, la civilización para existir tiene que tener raíces y las raíces se dan en esta cuestión, en la familia. Entonces, ya tenemos que la familia se conformaba no solo de un solo hijo, como siempre a lo largo de millones de años ocurría, sino de 2 o 3. Luego esos hijos se iban de la casa y esos mismos elementos, esas mismas relaciones de honor, de dignidad, de palabra, de ahorro y todo lo que fuera, iban creando las redes sobre las cuales después se erigiría la civilización. En este caso, y particularmente indoeuropea, porque no se olviden de que el blanco indoeuropeo creó la civilización. Bien, vamos dando pasos grandes. He aquí que la mujer atrae al hombre para que el hombre lo provea a su familia y a cambio ella le dará sexo. ¿Con placer o sin placer? ¿Qué rol jugaba en ese punto el orgasmo?
no existía. Sí, pero Esteban, ¿cómo vos podés estar? A ver, si el orgasmo comenzó a existir ahí o existía antes, yo no trago eso. Primero porque yo percibía cómo eran mis abuelas con el sexo. A partir de ahí comienzan también estos conflictos. Yo no creo que un animal, fíjense que ningún animal en el planeta, y no se olviden de que nosotros somos animales, en esencia, ningún animal hace el amor por el amor mismo, solo el ser humano. Ahora, ¿por qué la mujer en ese caso hace el amor muchas veces? Primero porque ella tiene un interés, su supervivencia y la de su progenie. Y luego comenzaría, ¿no es cierto? Luego la sociedad florecería, la comida sería más fácil de obtener, en fin. Y nacían los conflictos civilizatorios o de la civilización, en donde la mujer empezaba a pensar, siempre a lo largo de la historia el hombre me sirvió, pero ahora no me sirve tanto, porque yo puedo obtener la comida. Fíjense qué conflicto. Lo que aseguraba el placer del hombre, que era traer comida, ahora no resultaba tanto porque la mujer sola podía hacerlo. Y en este punto pongo otra vez en jaque al orgasmo femenino. Ella obtenía las cuestiones materiales, las cosas materiales que aseguraban la existencia de su familia y sacaba al hombre. Es decir que ellas no se manejaban con el placer. El hombre sí. El hombre quería seguir con esa mujer porque le brindaba placer, como actualmente. Bien. Así fuimos evolucionando hasta pasamos, ¿no es cierto?, por toda la historia, Grecia. No se olviden ustedes de que nos venden una idea de que antiguamente todo era no sexual, reprimido. Y como ya lo dije, el Kama Sutra es un ejemplo. En Grecia había baños termales en donde se manifestaba, donde se veían los cuerpos perfectos, desnudos de esas hermosas mujeres. Pero siempre se utilizaba eso y nunca se habló, nunca una mujer a lo largo de la historia pudo decir, hey, yo siento orgasmo, yo siento placer. Y en este punto quiero ir caminando, quiero que me acompañe, como si fuéramos caminando por un trillo en algún prado, charlando, que me acompañen a la conclusión. Cuando usted lee al respecto del orgasmo femenino, tiene que ver el contexto, no solo quedarse con la definición, porque esa definición busca manejarlo a usted, o manejarla. Todas aquellos que hablan de el orgasmo son hombres, como si hablaran de los fantasmas. Y yo, siempre que tuve la posibilidad de hablar con alguna mujer, le dije, pero el orgasmo, no hablemos del orgasmo genérico. El orgasmo, ¿lo sentís vos? Y nunca escuché una palabra, una afirmación que diga sí, o mejor dicho, sí, pero yo en sus ojos veía que era no. Es decir, que le vendimos a la mujer la idea de que ellas sienten el orgasmo. Y yo quisiera otorgarles y siento la necesidad de que a partir de ahora sean ellas las que hablen del orgasmo y no los hombres a través de interpretaciones absurdas. Lo básico a partir de lo cual nosotros tenemos que partir es la pregunta,
fundamental. Si ustedes sienten el orgasmo, mujeres, y nosotros, ¿por qué siempre los hombres tenemos que correr detrás de ustedes para hacer el amor? Y fíjense otra cosa, si alguna mujer comienza a hablar del orgasmo como superada, como que su gran experiencia, fíjense quién es esa mujer. Sin familia, por lo general no heterosexual, con colores que ya te indican cierta ideología, en fin. Tenemos que empezar a tomar las cosas seriamente y darnos cuenta de esto. Primero, la definición de orgasmo que equipare al hombre y a la mujer es nefasta, porque no podemos definir dos cosas tan distintas con el mismo término. Segundo, como hombres, somos injustos al hablar del orgasmo, que hablen ellas, que nos expliquen ellas, porque nosotros estamos, hombres y mujeres, unos frente a otros, y nos desconocemos totalmente. Si entramos a la familia, al casamiento, que es una de las instituciones, y debe seguir así, más importantes que ha creado el ser humano, si entramos al matrimonio y no sentimos satisfacción plena, ambos, ese matrimonio no sirve. Ese matrimonio tiene las raíces enfermizas. Podemos seguir como hace muchísima gente, pero no quiero hablar de la otra gente, de mucha gente que conocí. Seguimos y llegamos a viejos en una circunstancia totalmente conflictiva. Bien, la conclusión que quiero sacar es la siguiente. Si llegamos al matrimonio con ideas, y el matrimonio es por definición el ámbito más destructor de preconceptos. Cuando, así como los hombres entramos al matrimonio, la mayoría de los hombres entramos al matrimonio, muchas veces como las vacas cuando entran al matadero, presionados por preconceptos que nos condujeron a tener una realidad equivocada de la vida, de las relaciones, vamos a obtener solo conflictos, solo relaciones enfermas, en donde vamos a empezar nosotros a presionarlas a ellas, como tienen más debilidad física o de otra manera nos ofrecerán lucha, y esto es un desastre. Quiero decirles que el matrimonio que llevan a cabo dos personas despiertas hace que esas dos personas se ayuden y se realicen profundamente, pero como mujeres quiero decirles, no busquen la realidad en conceptos abstractos. Si alguien les habla de orgasmo, ustedes no pueden entrar a una relación y no buscar experimentarlo. Y esta es una fuente grandísima de conflicto en mujeres. Los hombres las acusamos de frígidas, de frías, de no preocuparse por nosotros. ¿Qué te pasa? Todo el tiempo estamos atacando a las mujeres, porque tenemos una idea de cómo la mujer debería ser y desconocemos la realidad, cómo la mujer es en realidad. Incluso, y paradójicamente, la mujer entra al matrimonio
totalmente equivocada en los conceptos, sin el debido autoconocimiento. Y fíjense, contrariamente, los hombres buscamos el placer, los hombres escribimos. Fíjense que las mujeres, cuando hoy escuchamos los temas musicales, las mujeres, ese perreo, colita para atrás, perreo, perreo, esas letras fueron escritas por los hombres. El contexto es masculino. Y yo quiero decirles, sobre todo a las feministas, si ustedes quieren un movimiento valioso, que sea el movimiento de ustedes, no jueguen como payasas al son de nosotros. Nosotros lo que queremos, disculpen la vulgaridad, es hacerles el amor. Nosotros lo único que queremos. Ahora, hay algo que va más allá de eso. Pero siempre el sexo está en nuestras vidas. Nosotros no aceptamos matrimonio sin sexo. En cambio, del otro lado, pero no es solo sexo el masculino, porque nosotros nos realizamos, a ver cómo hace, si no, yo buscaría, en vez de una familia, buscaría una mujer de la calle, me buscaría una más o menos linda y punto. No, porque el sexo es una puerta que nos lleva a colmar nuestras emociones, como dije hace un rato. Y es cuando mi mujer, no es personal esto, cuando nuestra pareja nos da el sexo, y no solo el sexo, el perreo, perreo, colita, colita, no. Emocionalmente nos contiene, nos empodera como hombres en la familia. Pero ¿qué le queda a la mujer? La mujer también se empodera con la presencia de un hombre de valor. Pero hay que comprender que la búsqueda de placer sexual, es masculino. Esas canciones, como dije, que escuchamos, quiero hacerte el amor, que cantan las mujeres, esas canciones las escribieron los hombres. Escriban ustedes, mujeres, sus propias canciones. Si ustedes hablan del orgasmo, hablen del orgasmo que ustedes sienten. Dejen de comprar ideas abstractas, absurdas. Bien, el matrimonio no pocas veces, y con esto cierro, 37 minutos. Con esto cierro. El matrimonio no siempre es placer. La vida misma será totalmente conflictiva. ¿Por qué ustedes creen que, sobre todo los indoeuropeos, los europeos no quieren tener hijos? Porque está el evitar a nosotros y a nuestros hijos el dolor. Pero el dolor los conflictos son necesarios para elevarnos como seres humanos. Muchas veces entramos al matrimonio, sobre todo las mujeres, y al poco tiempo también. Hoy describí la realidad masculina porque la conozco más. Las mujeres se encuentran, ¿y qué hago acá? ¿Sí? Voy a casa y tengo que bajarme o subirme la falda y satisfacer a este hombre, y no hay, y todo puede ser muy conflictivo. Sin embargo, ahí empezamos muchas veces ustedes fíjense esto. Yo vi, solo esto voy a decir particularmente, yo vi a mi mujer sonreír con satisfacción cuando le limpiaba la caca a nuestra beba. Y esto nos debe enseñar que hay cosas que hacemos que nos dan profunda satisfacción y estabilidad y orgullo, y no necesariamente son placenteras, no necesariamente son lindas. Cuando una mujer limpia la casa, si eso es un peso para ella, es porque está equivocada, porque está repleta de conceptos erróneos.
La mujer le limpia la caca al bebé, la mujer le limpia los mocos y lo abraza y lo besa. ¿Se entiende? No, no es el placer estrictamente aquel que debe regir nuestras vidas. Y muchas veces la mujer prestará su cuerpo sin sentir placer al hombre, porque su satisfacción va más allá de lo físico. Y guarda que yo no estoy vendiendo esclavitud femenina. Al contrario, es lo mismo. El hombre sale, llueve, hace frío, sale. Se pone el overol, se moja parte del cuerpo, va a trabajar. ¿Cuál es la satisfacción? La satisfacción es formar parte de eso que se llama familia. Y en ese punto es en donde debemos confluir los hombres con altura. Y la altura de un hombre se comienza a vislumbrar, o un hombre comienza a vislumbrar su altura cuando empieza a darse cuenta de que la utilización de conceptos que lleva en su mente debe ser revisada. Muy bien. ¿Cómo se llama esta locución? Historia, orgasmo y familia. Nos vemos en cualquier momento.